La población de estudio eran jóvenes, adolescentes, de entre 15 y 18 años, todos escolarizados. Y los resultados, bueno, empezaron a mostrarnos acerca de ciertas conductas que se asumían en cuanto a riesgos y demás, y ciertas asociaciones que podíamos encontrar entre el consumo, por ejemplo. Hicimos dos informes, uno sobre el consumo de alcohol en jóvenes y el otro sobre consumo de marihuana. El 93% más o menos de la población de estudio refiere haber probado. En su mayoría de ese 93%, más de casi el 80% había probado marihuana, al menos, ¿sí? Entonces, bueno, como marihuana nos daba una variable muy representativa, decidimos abocar el estudio particularmente a esto. Hay otros tipos de consumos, de adicciones, ¿no? que todos conocemos, ¿no? De cocaína, éxtasis, o sea, pastillas. Bueno, hay toda una serie de factores, ¿no? Pero nosotros nos concentramos en alcohol y marihuana. Cuando empezamos a estudiar este tema, encontramos que, porque uno piensa, bueno, pero ¿qué diferencia puede haber entre un adolescente que consume marihuana y un adulto que consume marihuana? Bueno, hay gran cantidad que nosotros hicimos especificación en nuestro informe, los autores que nos parecieron más representativos, pero bueno, hay muchos neurocientíficos y muchísimos estudios internacionales que mencionan que el consumo de marihuana en adolescentes tiene un impacto más negativo, ¿sí?, que en el del adulto. ¿Por qué? Porque el cerebro del adolescente no alcanzó todavía la madurez necesaria, ¿no? Entonces, ese proceso de cerebro inmaduro, llamémoslo, se ve más afectado por el consumo de algún tipo de sustancia. También nos llamó la atención el hecho de que no se percibía como un problema familiar, ¿sí? O sea, no les traía problemas o referían que en su mayoría no les traían problemas en los hogares el hecho del consumo. Y de hecho, el consumo de alcohol se marcaba muy fuertemente en las previas, y las previas se marcaban muy fuertemente en los hogares. Entonces, bueno, a ver, eso particularmente nos llamó mucho la atención, no como expertos en el tema de adicciones, simplemente como científicos, ¿no? Ahora los datos están, el informe está cerrado hace tiempo. ¿Cómo se sigue? ¿Para qué sirve esa información? ¿Cómo deberían usarse esos datos? Bueno, yo te puedo responder desde el punto de vista del análisis, ¿no?, de datos. Yo creo que esto es un problema social, y como todo problema social, o sea, hay que pensar en la educación, pero no la educación como un cliché, sino la educación como un tema serio y un tema que se tiene que generar recursos, tiene que haber aportes, tiene que profesionalizarse muchísimo más. Hay mucha gente muy seria que estudia este tema. Acá en Trenquelauquen hay mucha gente que trabaja, está la gente del CPA, que en su momento también participó de esta encuesta, la gente de salud, o sea, hay mucha gente que viene trabajando en este tema. Yo no sé exactamente qué recursos tendrán, si son los suficientes o no, eso se tendrá que ver, pero bueno, hay que reforzar mucho el tema de educación, y no solo en las escuelas. Uno, por lo que nota en los resultados de las encuestas, es que hay que educar también en nuestros hogares. O sea, ahí hay una red familiar que evidentemente algún ruido hace. Entonces, bueno, la educación no solamente pensada, dirigida al joven, al adolescente, sino también a las familias. Y cuando uno empieza a pensar en un paralelismo entre esta problemática en particular y nuestro punto de vista de investigadores en la facultad, nosotros siempre que empezamos un proyecto de investigación partimos de una pregunta. Yo creo que si los chicos no se hacen preguntas, ¿sí?, no despertamos ese sentir de curioso, no logramos que ellos se hagan dueños de la problemática, se pongan en los zapatos de esta problemática, es muy difícil que se capitalice en sí cualquier estrategia.